Mushoku Tensei, volumen 2C. Adolescencia, el arco del laberinto. Capítulo 13. El regreso. Nieve cayendo levemente en los territorios del norte. Habían pasado aproximadamente 4 meses desde que partí por primera vez. El otoño y la temporada de apareamiento de los hombres bestia habían pasado hacía mucho tiempo, lo que dio lugar a una larga temporada de invierno. Había nieve hasta los tobillos, incluso en medio del bosque. Si hubiéramos llegado aquí incluso un mes después, la nieve me habría llegado hasta el pecho, lo que me habría dificultado viajar el resto del camino hasta Saria. La señorita Elina Liz y yo lideraremos el camino, dije. Si apareciera algún monstruo, los derrotaríamos a todos. El maná no fue un problema. Zenith caminaba sin quejarse de agotamiento. El armadillo estaba temblando, pero estaría bien siempre que lo calentara con mi magia de vez en cuando. Todo está bien, pensé para mis adentros mientras íbamos. Una noche, Elina Lice y yo estábamos mirando juntos. Rudeus, hay algo de lo que quiero hablarte, espetó de repente. Ya podía sentir vagamente cuál sería el contenido de esa conversación. Roxy, sin duda. Me senté directamente frente a ella, con las piernas dobladas debajo de mí, la postura perfecta para postrarme ante ellas y comenzaba a condenarme. Elina Lice tomó un asiento más cómodo en el suelo. Me pregunté cómo expresaría su enfado. ¿Me atacaría por faltarle el respeto a Sylphie? ¿O me regañaría por acostarme con Roxy? Pero ella no hizo ninguna de las dos cosas. Rudeus, no eres un seguidor de Milis, ¿verdad? No entendí lo que quería decir, pero sabía que solo había una persona a la que podía llamar Dios. Eso no había cambiado desde que era pequeño. No lo soy, dije finalmente. Lo suponía. Sylphie tampoco lo es, ¿verdad? No, no debería serlo. Sylphie no era religiosa. De hecho, el único seguidor devoto de Milis que conocía era Cliff. Tenía un amuleto de la iglesia colgando de su cuello, y una vez a la semana asistía a algo parecido a la misa en la iglesia. Sylphie no llevaba esos símbolos de Milis y no fue a la iglesia. Tal vez Cliff era una comparación pobre, era posible que ella tuviera fe, pero nunca la había escuchado decir tanto, de ser así. Mi Cliff es un creyente acérrimo, dijo. Seguro que lo es, estuve de acuerdo de inmediato, habiendo pensado en él también. ¿Sabías que la fe de Milis establece que un hombre solo puede tener una sola esposa? Así parece. El Inalís continuó, es una especie de edicto anticuado, que dice que un hombre debe amar a su esposa por el resto de su vida. Aún así, se siente bastante bien recibir tanto afecto. Eso sonaba bien. No tenía ninguna duda de que se sentía bien amar a alguien con todo tu ser y ser amado de todos modos. Mi corazón vacilante y engañoso, por otro lado, se había acercado a Roxy. Yo la amaba. No había duda sobre eso. Pero también recordé lo miserable que había sido cuando tuve disfunción eréctil. Sylphie había sido quien me curó y devolvió la felicidad a mi vida, por lo que quería devolverle el amor que la llenara a cambio. Esos sentimientos eran igual de fuertes. Sin embargo, Rudeus, comenzó el Inalís. Sí. Soy diferente. No creo que esté mal amar a varias parejas al mismo tiempo. No me sorprende escucharte así, pero ¿no es eso poco sincero? Yo pregunté. El Inalice simplemente negó con la cabeza. Si dejaras a Sylphie a un lado, eso sería una cosa. Pero mientras la ames como deberías, no es falso. Si tienes 2 personas a las que amar, eso significa que el tiempo que puedes permitirte dedicar a cada una de ellas se reducirá a la mitad, ¿verdad? No es como si estuvieran juntos todo el día, ¿verdad? No se reducirá a la mitad. Puede que sea un poco menos de lo que era antes, pero eso es todo. Entonces, tomar una segunda pareja no sería un problema, incluso si el afecto que le di a mi primera pareja se redujera debido a eso. Los humanos pueden ser ajenos a los aumentos emocionales, pero más bien sensibles a reducciones incluso mínimas. Sería terrible si Sylphie comenzara a pensar que mi amor por ella estaba menguando. Intenta pensar en el pasado. Después de que Paul se casó con Lilia, ¿Zenith se sintió infeliz?
Feliz o infeliz, sentí que ese no era realmente el problema aquí. Aunque ahora que lo mencionó, era cierto que Zenith no se había sentido particularmente infeliz. Las cosas habían estado igual que antes. De hecho, se había acercado aún más a Lilia que antes, y parecía mucho más feliz por ello. Paul podría haberse sentido infeliz, dado que de repente se vio en el extremo receptor de los ataques de sus dos esposas. Pero, quizás eso era una especie de felicidad en sí misma. Una que nunca volvería. ¿Qué es exactamente lo que quieres decir? Yo pregunté. Recordar a Paul había hecho que el dolor volviera a brotar. Solo podría empeorar si seguimos hablando de él. Solo quería escuchar cuál era el punto de Elina Lice. Toma a Roxy como tu esposa. ¿La amas? No. Me quedé helado. ¿Hablas en serio ahora mismo? Sí, por supuesto que lo hago. Señorita Elina Lice, ¿está bien que lo diga? Eres la abuela de Sylvie. ¿No deberías estar pendiente de su felicidad? No es que tuviera derecho a culparla. Yo era el que había tenido una aventura, el que había roto mi juramento a Sylvie y se había acostado con Roxy. Ese hecho se mantuvo sin cambios, independientemente de las circunstancias. Y, sin embargo, me encontré tomando un tono acusatorio. Sí, puedo decirlo. Nadie más podría decir esto excepto yo, dijo con altivez mientras me miraba. Me doy cuenta de que no debería decirlo así, pero antes de ser la abuela de Sylvie, era amiga íntima de Roxy. Por un momento no entendía a qué se refería. Entonces me di cuenta de que estaba hablando del orden en que se habían conocido. Elina Lice había conocido a Roxy primero, luego se encontró con Sylvie más tarde. Honestamente, no puedo soportar ver a Roxy como está ahora. Ella anhela lanzarse a la relación y apoyarse en ti, pero se está obligando a quedarse atrás, solo porque te conoció demasiado tarde. Me sentí mal por Roxy cuando lo expresó así, pero también me sentí mal por Sylvie cuando lo miré desde su perspectiva. Si te separas en malos términos, no tengo ninguna duda de que llevará una vida miserable. Es posible que algún idiota se aproveche de ella, la trate terriblemente y luego la venda como garantía de sus préstamos impagos, lo que hará que termine teniendo el hijo de un hombre que ni siquiera conoce. ¿No es eso ir demasiado lejos? Pregunté incómodo. Sé de una mujer que llevó una vida así. Habló con tanta franqueza que me sorprendí preguntándome por un momento si estaba hablando de su propia experiencia personal. Elina Liz continuó, quiero que Roxy sea feliz, incluso si esa felicidad viene con condiciones. Quiero decir, quiero lo mismo. Rudeus, sé que puedes hacerlo. Puedes amar a Sylvie y Roxy de todos modos. Eres el hijo de Paul, después de todo. Deberías poder hacer eso. ¿Podría realmente? Quizás. No, definitivamente. Las amaba a ambas por igual. Lo hice y pude. ¿Pero estuvo realmente bien? ¿Estaba bien decir lo mismo, ser tan egoísta? No. Estos eran solo los susurros del diablo. No pude escucharlos. No, Sylvie es mi única. No planeaba decir esto, interrumpió Elina Liz, alzando la voz. Su tono se volvió más silencioso mientras continuaba, pero cuando bebimos juntos en Bazar, Roxy me dijo que su visitante mensual aún no había venido. Visitante mensual. Oh, espera. Sabía lo que era eso. Pero, eso significaba. Bueno, todavía no es seguro, agregó. Habíamos consumado el hecho. Era posible. Además, la noche en que se emborracharon, ella vino y me golpeó el pecho, aunque débilmente. ¿Quizás eso había sido una señal? El Inalice me miró a la cara y dijo, Rudeus, si Roxy realmente está embarazada de tu hijo, ¿qué harás? Su pregunta evocó una imagen en mi cabeza de Paul en el día, cuando Lilia estaba embarazada de su hija. Se veía tan lamentable. Yo era quien lo había salvado en ese entonces, cuando estaba indefenso. Ahora, pensé que era un hombre digno de respeto. Pero eso no significaba que quisiera cometer los mismos errores que él. Haré lo que se deba hacer. ¿Lo cual es? Preguntó ella. Me casaré con ella.
Casar. En el momento en que la palabra salió de mi boca, sentí como si mi corazón se me hubiera caído al estómago. Amaba a Sylvie, pero también quería casarme con Roxy y que ella fuera parte de mi familia. No quería que nadie más se la llevara. Quería hacerla mía. Fue egoísta de mi parte. Le dije lo mismo a Sylvie, la dejé embarazada de mi hijo y ahora también deseaba a otra mujer. Fue imperdonable. Solo un pedazo de basura podía pensar como yo pensaba. Había dicho lo mismo de Paul tantas veces hasta ahora, lo llamé un pedazo de basura de todos modos, pero yo también era un hombre. Ahora que tenía dos mujeres a las que amaba y deseaba, no podía hacer todo lo posible por tenerlas a las dos, tal como lo había hecho Paul. Quizás Sylvie estaría disgustada conmigo y Roxy me abandonaría. Pero no valía la pena intentarlo, incluso si los perdía a los dos. Oh, es cierto. Esto no dependía solo de mí. Si Roxy y Sylvie están de acuerdo es una historia diferente, dije finalmente. En efecto. Bueno, iré a buscar a Roxy. Dejándome con esas palabras, el Inalice inmediatamente entró en una de las tiendas cercanas. Después de unos momentos, Roxy salió sola. No parecía tener sueño en lo más mínimo. En cambio, me miró con una mirada nerviosa en su rostro. Quizás el Inalice le había dicho algo. ¿De qué querías hablarme, Rudy? Se sentó frente a mí, con las piernas dobladas debajo de ella. Seguí su ejemplo y me senté más derecho. ¿Qué se supone que debía decir? Todo estaba sucediendo tan rápido. Todavía no se me habían ocurrido las palabras. No, pensar no era necesario. Mis sentimientos por Roxy no eran algo en lo que tuviera que pensar antes de hablar. He querido decir esto durante mucho, mucho tiempo, comencé. Sí. Te amo, maestra. Siempre lo he hecho, desde hace mucho, mucho tiempo. Y no solo te amo, te respeto. Pareces ser consciente del hecho de que no puedes usar la magia tan bien como yo, pero eso no me importa. Sus enseñanzas me han ayudado en numerosas ocasiones. Son la única razón por la que pude llegar tan lejos. La cara de Roxy se calentó gradualmente. El mío probablemente también estaba teñido de rosa. Hablar cara a cara así era vergonzoso. Bueno, gracias por eso. Pero, agregué, tartamudeando, ya ves, yo también tengo una esposa. Sí, lo he escuchado. ¿Fue realmente apropiado decir, así que por favor sé mi segunda esposa? ¿No era esa una forma egoísta de decirlo? Pero no pude pensar en una mejor manera de hacerlo girar. ¿Qué tengo que hacer? Solo tenía que decirlo. No importa cómo lo hice girar, mi solicitud siguió siendo la misma. Estaba sugiriendo no romper con Sylvie, sino intentar traer a Roxy a la familia sin buscar primero la opinión de Sylvie. Tendría que obtener su aprobación después del hecho. Ese era exactamente el tipo de cosas que haría un ser humano basura. Aún así, tenía que decirlo ahora. Roxy podría alejarse si no lo hiciera. Ella era del tipo que se puso en marcha inmediatamente una vez que se hizo el trabajo en cuestión. Si no la detenía ahora, podría ser demasiado tarde. Suficiente. Si me iba a arrepentir de no haberlo dicho más tarde, debería soltarlo ahora. Incluso si eso me convertía en un pedazo de mierda. El nombre de mi esposa ahora es Sylvie Greyrat, pero originalmente no tenía apellido. Ella era solo Sylvie. Roxy asintió. Sí, eso he oído. ¿Te importaría ponerte también el nombre de Roxy Greyrat? Ella pareció sospechosa por un momento. Pero debe haberse dado cuenta de lo que quería decir en el siguiente instante, porque se tapó la boca con una mano. Roxy recuperó la compostura casi con la misma rapidez. Te agradezco que digas eso, de verdad. ¿Pero estás seguro de que no deberías obtener primero la aprobación de tu esposa? Por supuesto. Estábamos hablando de un completo extraño que se convertía en parte de nuestra familia. Absolutamente tenía que consultar a Sylvie. También tendría que explicárselo a mis hermanas menores. Lilia también. Necesito su aprobación, admití. En ese caso.
Ella me iba a rechazar. Parecía que Roxy quería que yo la eligiera a ella, y solo a ella, después de todo. Tan pronto como ese pensamiento apareció en la parte posterior de mi cabeza. En ese caso, pregúntame de nuevo después de haber recibido su aprobación, dijo Roxy con una mirada seria en su rostro, la nieve cayendo a nuestro alrededor. Por favor, pregúntame de nuevo. Las palabras resonaron en mi mente. Sentí que mi cuerpo se calentaba al registrar el hecho de que ella no me había rechazado. Nos acercamos a la ciudad mágica de Lazaría. También hablé con Lilia sobre Roxy. Con su habitual cara de póker en su lugar, simplemente dijo, ya veo, entonces. Muy bien. No parecía que me juzgara por eso, probablemente porque había estado en la misma posición que Roxy antes. No, no fue eso. Fue porque la noción de matrimonio monógamo solo existía en Millis. De cualquier manera, me quitó un peso de encima el hecho de haberle hecho mi promesa a Roxy y haber ganado la comprensión de Lilia. Todo lo que quedaba era llegar a casa, explicarle las circunstancias del viaje a Sylphie, e inclinar mi cabeza ante ella mientras suplicaba por la inclusión de Roxy en la familia. Todavía sentía el peso del conocimiento de que tendría que explicar la situación de Paul y Zenith a Aisha y Norn, pero tendrían que aceptarlo, como yo lo había hecho. Estaba seguro de que Norn reaccionaría con ira y me culparía, pero aún así lo iba a hacer. No iba a correr. No importa cómo salieron las cosas, no me arrepentiría. ¿Arrepentimientos? En ese momento, la ansiedad asomó su fea cabeza. Esas fueron las palabras del dios humano. Dijo que me arrepentiría de algo. Es cierto que hubo la muerte de Paul, Zenith se convirtió en una cáscara y yo perdí mi mano izquierda. Perdí mucho. Sin embargo, por extraño que parezca, no me arrepiento. Podría agradecerle a Roxy por eso. Sí, una parte de mí pensó, si tan solo hubiera sido más fuerte, si tan solo hubiera aprendido a manejar mejor la espada, si tan solo hubiera sido lo suficientemente fuerte para derrotar a esa hidra. Pero otra parte de mí sentía fuertemente que hubiera sido imposible de cualquier manera. Mi aptitud para la batalla no era la mejor. No podía envolver ese material de aura de batalla alrededor de mi cuerpo, ni sabía cómo intentarlo. Tenías que ser capaz de manipular tu aura de batalla para avanzar como espadachín. Además, la hidra había sido inmune a la magia. Incluso si hubiera trabajado diligentemente para aprender hechizos de nivel rey, habrían sido inútiles. Podría haber existido otra manera, pero el pasado era el pasado. Por eso no me arrepiento. La muerte de Paul me había permitido reflexionar sobre mi pasado. Preocupaba a la gente y les causaba problemas, pero al final, había algo bueno que había salido de todo esto. Lo que sentí no fue arrepentimiento, fue tristeza. Solo tristeza. La tristeza fue todo lo que llevé conmigo desde el continente Vegarit. Pero por eso también me sentía ansioso ahora. Quizás lo que realmente lamentaría aún estaba por llegar. Por ejemplo, tal vez algo les había pasado a las hermanitas que dejé atrás. Recuerda lo que dijo. Había mencionado esto y aquello sobre Línea y Purcena. ¿Significaba eso que algo le había pasado a una de ellas entonces? ¿Se suponía que debía haber solicitado su ayuda para resolver algún tipo de problema aquí? ¿O, no me digas, le pasó algo a mi esposa embarazada? Esas eran las únicas cosas que podrían dejarme arrepentido. A pesar de mi aprensión, no pudimos movernos más rápido. El tiempo había empeorado y la nieve se estaba levantando rápidamente. Los demás parecían imperturbables, pero Zenith estaba luchando. Usé mi magia terrestre para crear un asiento que pudiera colocar en mi espalda y la cargué. El armadillo parecía medio congelado. Quizás deberíamos haberlo dejado atrás después de todo, pero ya era demasiado tarde para eso. Al menos debería darle un nombre para que no muera sin uno, decidí. Dillo. Dillo era un buen nombre. Haz tu mejor esfuerzo, Dillo. Habíamos tardado solo 5 días en llegar a las ruinas cuando íbamos de camino a Vegarit, pero tardaban más de 10 en el viaje de regreso. No fue tan largo, comparado con todas mis aventuras hasta ahora. Y, sin embargo, de alguna manera, se sintió como el tramo más largo de todo el viaje. Llegamos a la ciudad mágica de Lazaría.
Inmediatamente me dirigí a mi casa, sintiendo que mi ritmo se aceleraba. Oye, jefe, ¿qué pasa? Parece que has visto un fantasma. ¿No deberías echarte algo de ese material de desintoxicación en ti mismo? Guis preguntó con preocupación. Lo ignoré y solo continué mi apresurado avance. Ah, entonces este es el centro de la ciudad, ¿eh? ¿Deberíamos seguir adelante y conseguirnos una posada por ahora? No hay forma de que todos podamos quedarnos en casa del jefe con tanta gente. Había alguien hablando detrás de mí, pero sus palabras no llegaron a mis oídos. Oye, jefe, ¿estás escuchando? Jefe. Oye, Rudeus. En algún momento, me puse a correr. Dejé a todos atrás y corrí hacia mi casa, por las calles familiares que había caminado antes, en una ciudad en la que había vivido durante más de un año. A los que pasé me miraron con confusión, preguntándose cuál era mi prisa, pero fui tan rápido como pude, tropezando, completamente fuera de balance. Quizás la falta de una mano izquierda estaba impidiendo mi capacidad para correr sin problemas. Justo cuando estaba a punto de caerme, alguien me agarró y me sostuvo en posición vertical. ¿Para qué es toda esta prisa? Fue el Inalís. Es solo. Comencé a decir, buscando palabras. Esperó un momento antes de volver a preguntar, ¿qué es? Has estado entrando en pánico por un tiempo. ¿Pasó algo? Oh, no, solo tengo la sensación de que Sylvie está en problemas. ¿En problemas? ¿Basado en qué? Nada en realidad. La aparté y comencé a caminar apresuradamente de nuevo. Quería aliviar esta ansiedad lo antes posible. Mi casa estaba más adelante. Si las cosas fueran como deberían ser, el estómago de Sylvie debería estar pesado con un bebé, y debería estar en casa. O tal vez ya había dado a luz. Sería prematuro, si es así. Si eso hubiera sucedido, entonces, tal vez. Todo menos eso. Cualquier cosa menos eso. Simplemente no quería que sucedieran más cosas malas. Llegué a la casa. La nieve se había amontonado, pero el lugar no se veía muy diferente de cuando me fui. El número de árboles y plantas en macetas del jardín había aumentado ligeramente, un producto del pasatiempo de Aisha, asumí. El lugar parecía más hermoso que antes. Saqué la llave de mis pertenencias, la metí en el agujero de la puerta y luché por girarla. El metal estaba frío y mi mano temblaba. La puerta no se abría, la llave no giraba. Tisk. Cogí la aldaba de la puerta. Se sentía como hielo en mi piel, pero de todos modos lo golpeé varias veces. ¿Estás seguro de que aún no está abierto?, preguntó el Inalice detrás de mí. Como ella sugirió, probé el pomo de la puerta, giré y tiré, y se abrió. Demasiado descuidado, pensé mientras comenzaba a intervenir. Mis ojos se encontraron de inmediato con los de alguien en el extremo opuesto de la habitación, tratando de abrir una puerta. Oh, hermano mayor. Aisha, ¿están todos a salvo? ¿Qué quieres decir? Desconcertada, la mirada de Aisha revoloteó entre el Inalice y yo, ahora de pie a mi lado, luego detrás de nosotros. Cuando la seguí y miré hacia atrás, vi a Roxy luchando por recuperar el aliento. Por el momento, agarré a Aisha por los hombros. Debió haber sentido que algo andaba mal, porque miró su hombro derecho y sus ojos se abrieron como platos. Visiblemente sorprendida, miró entre mi cara y mi mano. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó a Sue? Ya veo que estás a salvo. ¿Qué pasa con Sylvie? Eh. Oh, ella está aquí. Con sus palabras, me di cuenta de que justo detrás de Aisha, luciendo igualmente desconcertada, estaba Sylvie. Su estómago se había duplicado o quizás triplicado su tamaño. Incluso sus pechos estaban un poco hinchados. Ella tenía unos 7 u 8 meses ahora, probablemente ya produciendo leche materna. No, eso no importaba ahora. Rudy, ¿qué pasa? Ella preguntó. Sylvie, ¿estás bien? ¿No ha pasado nada? No,
Todos han sido realmente maravillosos conmigo, y Aisha también ha estado haciendo todo lo posible para ayudar. ¿Entonces Sylvie estaba bien? Sí, pude ver tanto. ¿Qué pasa con los demás? Yo pregunté. ¿Narn? ¿Está en línea, Sanova y el resto a salvo? A salvo. No ha pasado nada aquí, dijo, todavía confundida. Nadie se ha enfermado o herido. No, nada digno de mención. Sylvie parecía completamente estupefacta, como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. Al ver esa expresión, me di cuenta, realmente no había nada malo. ¿Un hermano mayor? Para cuando me di cuenta, el rostro de Aisha se elevaba sobre mí. Chico, seguro que había crecido. No, espera, me acababa de hundir al suelo. Está bien. Exhalé. La tensión abandonó mi cuerpo. Al final, el arrepentimiento del que había hablado el Dios humano era el arrepentimiento por la muerte de Paul, y la muerte de mis padres de mi vida anterior. El resto de mi ansiedad había sido una preocupación innecesaria. Ja. Mientras eso se hundía, dejé escapar un gran suspiro de alivio. Gracias a Dios. Sylvie se acercó gradualmente y apoyó la mano en mi hombro. Podía sentir su calor extenderse a través de la tela de mi bata. Inmediatamente se arrodilló y envolvió suavemente sus brazos alrededor de mí. Deslicé el mío alrededor de ella también, aunque con torpeza, sin mi mano izquierda, y apreté. Su aroma familiar llenó mi nariz. Bienvenido a casa, Rudy. Había tanto que necesitaba decirle, sobre Paul, sobre Zenith, sobre Roxy. También necesitaba dar la bienvenida a mi casa a los que había dejado en la plaza. Después de todo, había venido hasta aquí solo. Entré en pánico demasiado. No había pasado nada. Debería haberme tomado mi tiempo con los demás. Pero había algo que tenía que decir primero, antes de hacer nada de eso. Estoy en casa. Yo había vuelto. Fin del capítulo 13.